Bienvenidos a esta edición de Observatorio Cotidiano. Hoy vamos a hablar del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sobre todo de una decisión del tribunal a propósito del INE que tuvo que ver con la reducción, o mejor dicho, Fabiola, la no reducción de los salarios de los consejeros del INE. Ayúdame a contar un poco cuál es el origen, el contexto y cómo comienza este caso. Gracias por la invitación, Pedro, Sofía, un placer estar aquí. Sí, creo que para poder abordar el tema es necesario dar unos datos de contexto para poder distinguir este asunto de un asunto que podría ser estrictamente técnico o jurídico. La demanda que presenta el consejero, que se inconforma por este acuerdo que plantea una disminución del 10% del sueldo de un grupo de servidores públicos del Instituto Federal Electoral, se da en el contexto, esto sucede el 1 de febrero, ¿no? Estamos en el contexto del arranque del 2017, el incremento de la gasolina, manifestaciones en diversas partes del país por este asunto de la gasolina, una nueva relación de México con su principal socioeconómico, Estados Unidos, y con el propio dólar, y en un contexto, ¿no?, entonces, de revisión y de qué está pasando con el gasto en el país. Dos datos de este asunto que son importantes para que después podamos ver esta dimensión judicial electoral que se le dio. Uno de ellos es que se trata de un acuerdo que en esencia es un asunto de presupuesto, no electoral, ¿no? O sea, de manejo de recursos públicos y de implementación de medidas de racionalidad del gasto, por un lado. Por otro lado, es un acuerdo interesante y atípico en un sentido. Lo emite uno de los órganos centrales del INE, que tiene a su cargo la administración de los recursos sobre todo. Rápidamente decir que los dos grandes órganos colegiados del INE son el Consejo General, que tiene que ver sobre todo asuntos sustantivos electorales, y la Junta General Ejecutiva, que se encarga sobre todo de la administración de la estructura en el propio instituto. Y un último dato en relación con este acuerdo que aprueba la Junta es que la medida que se aprueba es para reducir el salario de ellos mismos y de los consejeros electorales, no de todo el personal del IFE. Y una segunda nota relacionada con esto es que ese acuerdo de la Junta General Ejecutiva es acompañado por los consejeros del Consejo Electoral que tienen voto, con excepción, claro, de uno de ellos. A ver, muy interesante. Entonces es la Junta General Ejecutiva del INE la que toma la decisión, es una decisión de autorreducirse los salarios y está, digamos, avalada por la enorme mayoría de los consejeros del INE, pero se inconforma Benito Nasif. A ver, Sofía, cuéntanos un poco por qué y cuáles son más o menos los argumentos de esta inconformidad y tu opinión, digamos, sobre este momento del caso. Muchas gracias. Yo creo que analizando un poco la respuesta del tribunal y la propia demanda de ida, podemos ver que la inconformidad de Benito Nasif se da en función de la retabulación, de modificar ordenamientos y lineamientos, mecanismos de asignación de salarios que ya están aprobados con anterioridad, y su argumento va en el sentido de decir, en este momento estamos en un acuerdo de austeridad que se está generalizando no solo en el gobierno federal, sino también en el legislativo y también en otros organismos públicos autónomos, como son el INAI, entre otros, y lo único que estamos haciendo es cada quien tomar sus medidas de manera descoordinada, ¿no? Me parece que además es muy válido, es un organismo público autónomo, el INE, y puede tomar las decisiones que quiera. Pero me parece que un poco el sentido de la inconformidad de Benito va más hacia transformar o modificar estos instrumentos que ya estaban aprobados, los tabuladores de salarios, el manual de percepciones, ese tipo de instrumentos que se aprueban con anterioridad, así como la asignación del presupuesto, ¿no?, que ya venía asignada desde el año anterior. Entonces, pareciera que aquí lo que tenemos enfrente es una especie de mecanismo de control y rendición de cuentas horizontal, ¿no? Tenemos por un lado al tribunal, tenemos al INE, el INE como organismo autónomo que tiene la capacidad de decidir este tipo de ajustes hacia su interior,
uno de los miembros de los que tendrían que haber firmado y estar de acuerdo con esta reducción de salario se inconforma frente al tribunal, y lo que acaba pasando es que pues tenemos ahí un choque de trenes, ¿no? A ver, pero yo las escucho a las dos, y de las dos he escuchado en principio, creo, que estarían de acuerdo en que el INE sí podía tomar la decisión que tomó. Es decir, por lo que tú decías, se trata de una instancia administrativa, la Junta General Ejecutiva, y Sofía subraya mucho la naturaleza autónoma del INE, diciendo, bueno, son decisiones que puede tomar la autoridad electoral. Me gusta esto que dices, bueno, pero aquí hay también mecanismos de control. Pero Benito Nasif no impugna su reducción individual, es decir, no se va por la vía de un juicio personal. Yo sé que en materia electoral no procede propiamente el amparo, pero al tratarse de una cuestión administrativa, quizá pudo haber intentado esa ruta ante la justicia ordinaria o ante el propio tribunal, un juicio de protección de sus derechos individuales, pero no es el caso. Y aquí, Fabiola, me gustaría que abundáramos un poco más en lo que impugna, porque lo que impugna el consejero es el acuerdo de la Junta General Ejecutiva, y los efectos potenciales de esa impugnación tendrían consecuencias en todas, digamos, las personas cuyo salario se había reducido. Claro, él al tratar de explicar o justificar su impugnación en los medios de comunicación, dice cosas interesantes, como que él no está impugnando que le hayan reducido el salario, y que no está impugnando eso, que por eso no se fue a un juicio de amparo. Un juicio personal. Okay. Exacto, porque los efectos de una sentencia de amparo pues solamente recaerían en él. Que a él lo que le preocupa es la legalidad del acto. Pero curioso, porque la vía que elige es la de un juicio para la protección de los derechos del ciudadano. Ese juicio tiene supuestos de procedencia que están establecidos en la ley y que sí tienen efectos personales. O sea, son para resarcir estados de cosas que se... Y esa es la ruta que entonces... Y esa es la ruta que él escoge. Okay. Él lo presenta, y es importante, me parece decirlo, como un JDC, esto es, como un asunto de violación a sus derechos. Okay. En la explicación y en la ampliación de demanda que se hace, dice, bueno, en realidad lo que me preocupa es la legalidad del propio acto, ¿no? Otro dato interesante es la Sala Superior ya del Tribunal Electoral. Del Tribunal Electoral, a la hora de conocer y resolver el asunto, lo reencausa, ¿no? O sea, a un juicio electoral. Okay. Y aquí hay un punto muy interesante y sobre el que creo que tendría que explicarse más por parte del tribunal, sobre todo ahora que hablamos de justicia abierta, ¿no? ¿Por qué se hace y cómo se justifica este cambio? Porque tiene que ver con la competencia. Quiero decir que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación es la que establece la competencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y este juicio no está previsto. Pues ahora vamos a esa etapa del tribunal. Solo quiero escuchar de Sofía un punto anterior, que es casi un punto editorial, digamos, del asunto, de lo que va pasando en el camino. Okay. Porque nos dice muy bien Fabiola, bueno, el consejero va y presenta su juicio ante el Tribunal Electoral. Tú nos dices, bueno, tiene una lógica de control horizontal entre órganos el hecho de que esa posibilidad se dé, pero en medio hay una serie de noticias que quiero ver tu opinión y tu reacción, que generan, digamos, un contexto y un ambiente pues que le pone relieve a la decisión. Claro. En primer lugar, nos enteramos que los magistrados electorales, llegando a su cargo, adquirieron camionetas de un valor de $1 millón, se decía en la prensa, para cada uno de ellos -2, me parece. También nos enteramos que mantuvieron el ingreso ellos mismos que tenían los magistrados anteriores, y que pues al parecer debió de haber sido objeto de una reducción. Y la magistrada presidenta hace una declaración en prensa cuando le preguntan sobre sus propios salarios, diciendo, no, la Constitución no permite una reducción en los salarios. Y algunos abogados dicen, bueno, pues con eso ella ya está adelantando un criterio de la decisión que se tomaría después. Tu reacción, Sofía, a ese contexto, a esa información, a lo que se genera en la opinión pública en esos momentos. Pues creo que efectivamente tiene un impacto muy importante las declaraciones de la magistrada presidenta. Sin embargo, no me parece que estén fuera de tono. O sea, me parece que en un momento dado el regresarte a lo que marca la Constitución respecto a las retribuciones que reciben,
pues simplemente es regresar a los orígenes. Creo que el problema de fondo y el malestar de la opinión pública de la ciudadanía va más enfocada en, por un lado, sentir esta distancia en el ingreso de los altos funcionarios con el propio ingreso en un momento de crisis particularmente, pero también en un tema de rendición de cuentas. O sea, parte del problema de que un grupo de funcionarios, llámese del INE o del INAI o de cualquier un lado, decida ya sea recortarse el salario o dejar de usar telefonía celular o entregar los vales de despensa. Vaya, todas esas medidas son importantes. Lo que importa, sin embargo, es en dónde acaban, ¿no? El dinero se restituye a la hacienda pública, no se fiscaliza de una forma particular, no se le da seguimiento. No queda claro si yo regreso 1,007 millones y no construyo un edificio de remodelación, que es necesario además para que de aquí a 10 años esto sea más operativo, que el INE tenga mayor capacidad, que deje de rentar diversos inmuebles, ¿no? ¿Qué pasa con esos 1,007 millones de pesos? Bueno, pues es que se regresan a Hacienda y Hacienda ya dirá, bueno, ahí creo que es justo el problema. Creo que el problema está en que la ciudadanía no siente y no confía en que haya una repartición de el dinero de una manera técnicamente equitativa, de una manera eficiente, que la gente no cree en las instituciones claramente y que no hay mecanismos transparentes de verificación. Me parece muy interesante destacar que, por ejemplo, el INAI tuvo ahorita a bien no solo comprometerse a reducir 45 millones al año, sino que además está generando una matriz de seguimiento de ese dinero. ¿Y a dónde va ese dinero? ¿A dónde va ese dinero? Pues se tiene que regresar a Hacienda, pero ellos están llevando una matriz de seguimiento de los rubros exactos en dónde se está reduciendo y por qué, ¿no? De esa manera, pues se permite una mejor presupuestación para el año siguiente y también permite exigirle a Hacienda que en los rubros y en las partidas específicas de donde se está devolviendo ese dinero, pues se pidan cuentas más precisas, ¿no? Pues me parece muy importante todo esto que nos ayudan a contextualizar y a pensar. Creo que es muy importante esto que dice Sofía, de que lo veamos en un entorno un poco más amplio que nos ayude a comprender de dónde el malestar ciudadano. De todos modos, el caso en sí mismo es relevante, no solo por sus implicaciones concretas, sino por sus potenciales, digamos, implicaciones generales. Y lo que quiero que me cuenten después de un corte es cuáles fueron los argumentos del Tribunal Electoral, cuál fue el sentido de su decisión y lo más importante, ¿y ahora qué sigue? Pero bueno, esto es Observatorio Cotidiano. Vamos a un corte y ya volvemos. Quédese con nosotros. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano. Estamos hablando de esta decisión, por decirlo menos polémica, primero del consejero Benito Nasif de impugnar un acuerdo de la Junta General Ejecutiva del INE, por la cual se decidían, entre otras cosas, una reducción de sus propios ingresos. Y por el otro lado, y ahí ya vamos, y con esto empezamos, Fabiola, la decisión del Tribunal Electoral, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, de darle la razón, si entiendo bien, finalmente al consejero Benito Nasif. Explícanos un poco desde el punto de vista técnico, ya nos decías en el bloque anterior, reciben por una vía el juicio, lo convierten en un juicio de una naturaleza distinta y tú ya nos adelantabas que desde tu punto de vista lo que hizo el Tribunal Electoral no fue del todo ortodoxo. Sí, yo lo que creo es que hace falta mayor explicación de la vía que se eligió para resolver esto, porque creo que más allá de el consejero con nombre y apellido es un asunto que tiene una relevancia nacional. Esto es, la relevancia es si se puede o no un órgano que tiene una calidad autónoma tomar decisiones de austeridad que implican una decisión de manejo de presupuesto, pero que afectan solamente a mandos altos y medio, pero que hay que decir o insistir que son quienes aprueban la medida. Entonces, este asunto no puede verse solamente, me parece, como un asunto de reducción del salario de alguien, porque si lo vemos así, de entrada, la primera idea que te genera es, claro, no le pueden a alguien arbitrariamente bajar su sueldo, y eso me parece que tiene todo el sentido del mundo y una protección constitucional. Entonces, lo que hay que decir es, no era un asunto laboral relacionado con el salario de un trabajador, no era un asunto electoral tampoco, y aquí es donde creo que hace falta mayor
análisis de lo que hizo el tribunal, porque el tribunal termina diciendo, para decirlo de manera fácil, para que quienes nos ven lo puedan, me parece, comprender mejor, es lo que dijo es la Junta General Ejecutiva no tiene competencia. Okay. Punto. O sea, no pudo haber decidido lo que decidió. No pudo haber decidido lo que decidió porque el primer aspecto que tiene que cumplir una autoridad para emitir actos es tener atribuciones. Okay. Desde ese punto de vista, usando ese argumento, habría que irnos un poco más para atrás si la Sala Superior tenía competencia para resolver un asunto de presupuesto. Buenísimo, dejémoslo ahí en el aire y vamos con Sofía a preguntarle, a ver, en esta perspectiva más amplia, Sofía, ¿cómo se lee esto? Es decir, ¿cuál es tu lectura a la argumentación, la decisión y algo que nos has traído todo el tiempo en el programa y que es muy útil, el impacto en opinión pública de este tipo de decisiones? Pues yo creo que la opinión pública está muy preocupada, o sea, la gente en general está muy preocupada por varios temas, pero en orden de importancia es obviamente la seguridad, que nos compete a todos. Viene en segundo término la corrupción y, por supuesto, lo que ello implica, o sea, el mal manejo de los recursos públicos. Que esto es relativamente nuevo, ¿no? Mira, estoy citando la ENSIG de 2015, que es la Okay. encuesta que hace el INEGI sobre el desempeño gubernamental. O sea, son datos 2015, estamos en 2017, hace 2 años, y ciertamente no ha cambiado la tendencia. Okay. O sea, corrupción aparece ya como una preocupación de las de mayor, digamos, reclamo ciudadano. Aparece en segundo lugar, En segundo solo lugar. debajo Okay. del miedo a la afectación a la integridad física, que sería la violencia, Okay. ¿no? Entonces, o sea, yo creo que en el contexto en el que mencionaba Fabiola, que se está dando este tipo de mensajes, todas las instancias públicas, gubernamentales, autónomas, como decía el legislativo y el judicial, todo el mundo está queriendo mandar este mensaje de austeridad, ¿no? Mencionaba Fabi que no solamente es el INE, sino que el gobierno federal también saca su acuerdo y dice voy a bajar el 10% de los salarios de los mandos medios y superiores. Tampoco dice cómo, pero me parece que dentro de ese parámetro todo el mundo empieza a hacer lo propio, porque hace un llamado a que todo el mundo, ¿no?, haga sus propias medidas de austeridad. Entonces, me parece que en ese contexto, cuando todo el mundo empieza a querer innovar, que me parece más justísimo, no me parecería la mejor opción que el gobierno federal, bajo ninguna circunstancia, diera los únicos lineamientos para que se hicieran las reducciones de una única forma. O sea, creo que está muy bien que cada quien desde su ámbito de competencia y desde sus atribuciones innove en este sentido de decir, bueno, ¿cómo mando yo un mensaje de que no... ¿Por dónde recortos? Claro, de que no estamos haciendo un dispendio tal cual, ¿no? Entonces, me parece que en el caso específico del INE es sumamente creativo hacer un ajuste a través de una firma de cada uno de los que se van a bajar el sueldo para que no haya un problema laboral, digamos, ¿no? Para que no haya un problema de que alguien más está decidiendo sobre mi ingreso, como sería el caso del gobierno federal. Solo yo voy y firmo y digo estoy de acuerdo en renunciar a este 10% de mi salario. Es correcto, porque el gobierno federal decía vamos a reducir el 10% a todos los funcionarios públicos. Ahí cualquier subsecretario, director general, cualquiera podría haberse inconformado, ¿no? A ver, vamos a la parte técnica a la que nos conduce Sofía, que es, decías tú ahora, Fabiola, decías, lo que al final dice el tribunal es tu Junta General Ejecutiva no eras competente para decidir lo que decidiste. Es decir, no podías tomar esa decisión. Y tú nos decías que tú tienes la duda de que el tribunal haya sido, sea competente para pronunciarse sobre el caso. A ver. Un dato antes de eso, no es la primera vez que la Junta General Ejecutiva toma acuerdos y medidas de austeridad y racionalidad en el gasto. De hecho, lo hace anualmente, lo tiene que hacer, ¿no? Esta es la primera vez en la que está implicado un asunto de disminución del salario de ciertos servidores públicos. Y esto es importante para contestar lo otro, porque también hay que ponerlo en su justa perspectiva y es, la Junta General Ejecutiva no determinó que el salario de los consejeros electorales y de los directores ejecutivos de ahí en adelante iba a tener esa disminución. Lo que dijo es, para este ejercicio en este momento, en aras de un acto de austeridad, hay un recorte. Sí, para nosotros, los que estamos firmando. Y en este momento y en este ejercicio. Y ese es un primer punto también. Ahora, claro, en relación a lo que me parece que tuvo que haber hecho en primer lugar el Tribunal Electoral, fue desechar el caso. O sea, desde tu punto de vista, el tribunal lo debió de haber desechado. Lo debió haber desechado, porque el caso,
aun y cuando fue presentado como JDC, Juicio para la Protección de los Derechos Ciudadanos, no tenía un planteamiento de afectación a un derecho político electoral, que es para lo que es ese juicio. Ahora, revisando el resto de juicios y recursos, el caso tampoco tenía cabida para que pudiera ser revisado. Hay un juicio de revisión electoral, así se llama en la ley, pero es para otra cosa. Tiene que ver con asuntos electorales. Entonces, esta naturaleza administrativa que tiene una medida en relación al presupuesto, me parece que no era excede, materia para el Tribunal Electoral. A mí me parece que excede su competencia porque aunque tiene algunas notas de Tribunal Constitucional, no hay que perder de vista que sí, pero en materia electoral, no en materia general. Creo, hay que insistir, es un asunto de presupuesto. Y me parece que es muy interesante la forma, porque el 8 de marzo es cuando el tribunal dice, no, esto no es un JDC, la propia Sala Superior dice, esto no es un JDC, lo voy a volver un juicio electoral. Y de esto hay que decir, el juicio electoral no está previsto en la ley. Usando el propio argumento de la Sala Superior y del magistrado ponente, esto te llevaría a la sala no tiene competencia para conocer del asunto. Interesantísimo, porque el punto sería, no es que tú no seas competente, Junta General Ejecutiva, es que yo no soy competente para entrarle al caso. Claro, me gustaría agregar un dato. Este juicio electoral se creó por un acuerdo de la propia Sala Superior en noviembre del 2014, con la anterior integración. Y yo creo que ahí hay un tema que tiene que revisar, que sería deseable que revise esta nueva integración para ver qué tan constitucional es ese acuerdo o no, porque por ahí están conociendo de asuntos para los que expresamente la ley no les confirió atribuciones. Yo sé que no eres abogada y entonces no te voy a meter a los vericuetos técnicos, pero sí te quiero preguntar cuál es, Sofía, tu valoración de esta decisión y de esta polémica, el solo hecho de que existe una polémica entre abogados de si la vía era la correcta, si el tribunal era competente, si debió de haber decidido lo que decidió. Es decir, ¿qué reacción te genera? A mí la verdad me gusta el debate, me encanta que haya este tipo de casos, porque si bien ahorita es muy fácil quemar en leña verde al funcionario que osó inconformarse respecto a una decisión, si tenía atribuciones o no, me parece que es justamente lo que necesitamos. O sea, más allá de un sistema nacional anticorrupción, son estos pequeños visos de analizar la realidad de cada uno de las instancias y las dependencias, los organismos públicos autónomos y demás, los que nos da un poco de sentir que somos más los buenos. Porque yo estoy segura que el consejero Nassif no estaba haciendo esto por un tema de sueldos, él lo ha expresado en todos los foros, ¿no? Lo hace más bien en un tema de defender lo que él considera la legalidad y tal, lo cual me lleva a hablar de lo que hablábamos hace un rato, que si la gente confiara en sus instituciones, este tipo de acuerdos de austeridad, pues primero serían mucho más sencillos, ¿no? Sería mucho más sencillo ejecutarlo. Pero segundo, si la gente confía en sus instituciones, sería también mucho más fácil erradicar la corrupción, digamos, la que se denuncia, la extractiva, y por tanto generar ahorros que nos permitirían eficientar el gasto y por tanto en momentos de austeridad tener dinero extra para inyectar a la economía, atender a los migrantes que están deportándonos de manera masiva. Vaya, me parece que todo esto nos lleva a un contexto más de rendición de cuentas y eso me encanta. Pero te hago una pregunta a ti misma antes de cerrar con Fabiola, que sería la siguiente. Este hecho de que un consejero se inconforme porque le reduzcan el salario y que el tribunal le dé la razón y entonces como consecuencia los salarios vuelvan a ser los que eran y este ahorro del 10% no tenga lugar, ¿contribuye o no a la confianza de la ciudadanía en la opinión pública? Me parece que en este momento va a ser materia de debate. Efectivamente, la gente va a sentir en un primer momento, claro, era evidente que no se iba a bajar el sueldo. O sea, la percepción no se mete a estos tecnicismos y entender quién tenía atribuciones para opinar y quién no. Sí me parece que puede mermar un poquito la confianza en el INE, pero creo que estamos en un momento donde esto se puede explicar, donde se pueden buscar este tipo de mecanismos de decirle, es que estamos creando estos visos innovadores para reducir el gasto en diferentes lugares y cada quien corta donde puede. Y me parece, perdón Pedro, que el INE está en un momento donde todavía puede hacer recortes de tela. Va a cerrar el programa, Fabiola. Nos dice Sofía,
creo que puede mermar la confianza en el INE. Y te pregunto a ti y en el Tribunal Electoral. Pues sí, yo creo que es inevitable que se genere este malestar en torno a la actuación de las dos autoridades, aunque también tengo la impresión de que la gente que no trabaja directamente en la materia electoral no distingue. Okay. Para la gente es lo mismo. Son instituciones electorales. Trabajar en el tribunal o en el instituto electoral es lo mismo, ¿no? La gente no distingue, pero sí creo que se queda en el ambiente esta percepción de que no sirve medidas como esta. Veamos los titulares del día siguiente de cuando la Sala Superior anuncia su fallo. Pues muchas gracias a las dos, en verdad. Nos han ayudado a reconstruir un caso técnicamente muy complejo, política y socialmente muy relevante, que creo que tiene mucho que ver con la construcción de nuevas dinámicas de rendición de cuentas y también con la manera de explicar decisiones que, por decirlo menos, son polémicas y controvertidas. En este caso, yo me quedo con el INE, no estoy de acuerdo con el Tribunal Electoral, pero esa es mi opinión. Esto ha sido Observatorio. Esto ha sido Observatorio Cotidiano. Nos vemos aquí la próxima semana, como todos los martes, en TV UNAM.